Gracias. Pues gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí porque, pues bueno, sé que podemos trascender fronteras y con esta grabación también trascenderemos la lluvia que se nos atravesó el día de hoy. Pero bueno, me gustó mucho el tema del mes, crecimiento, porque pues creo que siempre tiene una connotación positiva. Digo, va a haber cifras que a lo mejor crecen y no nos gustan mucho, pero pues hablando de nuestra formación, hablando de lo que queremos, pues siempre estamos efectivamente buscando crecer. Y pues creo que yo soy el ejemplo vivo de esta situación de crecimiento, porque he ido como muy poco a poco combinando algunos roles que me han tocado de mamá, de ama de casa, de profesionista. Tomo fotos desde muy niña, pero en la cuestión del arte he ido como un poco despacio, porque pues tengo que combinar todos estos roles, ¿no? Entonces me pongo el saco de la palabra crecimiento, y uno de los dos proyectos que estoy desarrollando ahorita tiene que ver con el crecimiento y la presencia de las mujeres en los papeles de poder o en el servicio público, ¿no? Entonces, la conferencia la titulé Mujeres, Poder y otras formas para transformar un país. Generalmente vemos a las mujeres que están en la función pública, pues porque obviamente son las que tienen las notas de prensa, en las campañas pues son unos escenarios increíbles de exposición, esos escenarios están pensados para que los medios los reproduzcan, pero hay demasiadas cosas atrás que no se ven. Aquí, por ejemplo, bueno, esta es una senadora de Baja California en el momento en el que ella renunció a su partido tradicional, y así fue como dio la noticia y pues la prensa, digamos que la abordó, ¿no? Entonces, de repente estas situaciones en las que ellas mismas, ella tiene un excelente dominio del escenario, es muy elocuente, etcétera, pero de repente esta situación me tocó verlo, pues la puso muy nerviosa, la puso en entredicho, no estaba preparada. Entonces, detrás de todo este escenario que generalmente somos alimentados en la cuestión política, que es tan importante, pues pasan demasiadas cosas. Incluso pasa que este fotógrafo me estaba tomando la foto a mí, pero bueno, parte de... les platico un poquito de mí. Yo nací en Magdalena de Quino, Sonora. Estudié Ciencias de la Comunicación con enfoque a Mercadotecnia y Periodismo. En Mercadotecnia trabajé, pues toda mi vida laboral ha sido relacionada con la mercadotecnia en un grupo educativo y publicaciones. Hicimos una revista, me toca estar en una editorial, etcétera, ¿no? Pero viví en Hermosillo, Sonora, y me vine a vivir acá en 1998, y en el taller experimental de la UABC es cuando ya empecé como a ver la fotografía un poco más, pues como por temas, ¿no? O sea, como para solucionar algunas situaciones personales, ¿no? Pero bueno, esta fue de mis primeras fotos. Sí, yo crecí con las cámaras de rollo, súper vintage, pero pues bueno, era muy padre porque pues Magdalena es un pueblo de 20,000 habitantes, entonces ahí andaba yo con mi camarita y tenía que mandar a revelar la foto a la capital, a Hermosillo. Entonces era como esperar 3 semanas y luego que me hicieran caso en mi casa para ir por las fotos y luego ya los rollos, y pues ya el rollo y sirvieran 2 fotos, ¿verdad? Las otras no. Pero muy buena práctica. Y bueno, desde el 2006 me enfoqué mucho también en la foto comercial, de producto, eventos no tanto, pero más que nada el retrato y la foto escolar. Y desde 2016 ya empecé a trabajar en 2 temas fundamentales que son pues proyectos de largo plazo, el proyecto de Deteniendo el Tiempo y el proyecto de cuota de género. Aquí está mi página web donde pueden ver más cosas, ¿no? Y hablando de este crecimiento, como no vengo de una formación artística, vengo de una formación pues sí, más
pues más empresarial y más así. Entonces, les comento, hay gente que se me ha dicho, ay, pero tú sí eres artista, tú de verdad estás tomando fotos, ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno, les voy a dar como un paseíto por algunos de mis proyectos. Digamos que fue el primero ya con un tema más profundo en 2004, Puerperio, que se trataba sobre la depresión postparto. En ese momento estábamos en un momento muy difícil aquí en Tijuana con la situación de la delincuencia. Entonces, sí, yo estaba en un conflicto personal de, ok, a mi niña le tengo que enseñar a que se quite el cinturón de seguridad y entonces si me toca que me pase algo en la carretera, pues que se baje o que, pues en aquel momento no estaba tanto, o sea, sí había celulares, pero no estaba tanto. Entonces, sí, yo tenía una serie de conflictos de qué iba a pasar si íbamos mi niña y yo en el carro, ¿no? Entonces, empezamos como a pensar, bueno, ¿qué pasa realmente cuando hay una situación violenta? Y en colaboración con Roberto Romero Molina, el Bocho, hicimos esta serie fotográfica. Él llegó totalmente preparado en modo performance y pues bueno, tomamos estas fotos que de repente eran muy rudas, bueno, creo que siguen siendo muy rudas en aquel momento, pero pues sí era una exploración a un cuerpo privado de la libertad. Es posible que a lo mejor estas fotos ahorita sigan teniendo el mismo impacto, no sé, me lo platican en su momento, pero pues en esa situación estábamos, ¿no? En aquel momento. Y después empecé a hacer paisaje en esta Tijuana que estaba como muy lastimada también en aquel momento. Y pues bueno, un poco más orgánico, un poco menos pensado en el cuerpo, pero sí también siempre viendo pues esta ciudad que no sabíamos cómo se iba a recuperar. Poco a poco me fui orientando más a temas míos. Aquí está una serie que hice en colectivo, más estudiando mi cuerpo. Después invité a amigos, conocidos, familiares a hacer una serie de retratos, porque pues sí, finalmente sí estoy como muy orientada a la cuestión del retrato. Y recordé que todas las fotos que había trabajado desde pequeña, pues no, los negativos se perdieron, aquellos que me revelaban en la Benavides, ¿verdad? En la farmacia Benavides del pueblo, pues quién sabe dónde quedaron. Entonces todo mi trabajo del 2000 para atrás pues está bastante perdido, una que otra fotillo ahí que tengo. Entonces para mí era importante recuperar a estas personas importantes en mi vida y hice una serie de retratos que se llamó Esencias y pues bueno, más o menos se trataba de que las personas también construyeran su retrato, no solo una cosa donde yo los dirigía por completo, ¿no? Y bueno, también proveniendo pues de Magdalena de Quino, Sonora, muy conservadora, pues ahí la educación y las tradiciones, etcétera. También me interesó hacer una serie de retratos reinterpretando unas imágenes que se usan muy frecuentemente en la educación católica. Y ese lo dejé pendiente porque después justo al estar revisando estas fotos, pues el papel de la mujer y todo lo que se le asigna, pues me empezó ya a hacer como demasiado ruido. En ese momento ya viene el PFC, Programa de Fotografía Contemporánea, aquí a Tijuana, y es ahí cuando sí ya caigo como en un momento de mucha introspección y búsqueda de cuáles eran mis intereses, de por qué estaba yo empezando pues a hablar mucho de estos mandatos, de lo que tenemos que hacer o no lo que tenemos que hacer las mujeres, etc. Y entonces empecé el proyecto de Deteniendo el Tiempo, o sea, cómo yo estaba envejeciendo. ¿Qué significa estar envejeciendo? ¿A dónde ya no tengo acceso por estar envejeciendo? Y pues todo era como muy centrado. Primero empecé a tomar a mis amigos y conocidos, a personas que se hacían intervenciones estéticas, pero pues nadie quiere hablar de eso, porque no, pero si yo no me he hecho nada. Entonces era un tema súper tabú. Pero pues como parte de una responsabilidad y pues por recomendación obviamente de mis maestros y tutores en aquel tiempo, pues volteo la cámara hacia mí y es cuando ya como más intencionalmente empiezo esta cuestión del autorretrato y pues sí,
es una cuestión como de responsabilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo que yo empecé a desarrollar esto de cómo envejezco, pues yo seguía viendo, bueno, quiénes sí me están representando, y llego yo a esto de las primeras damas, las señoras que tienen un papel permanente en los medios de comunicación. Y igual, después de un largo viaje, es cuando llego a esta figura fundamental. ¿Alguien recuerda a Carmen Romano de López Portillo? Ok. Sí. Sí. Nos delata un poco la edad, ¿verdad? Sí. La esposa del perro. Sí, ajá, de quien defendió el peso como un perro. La que trajo el Secut. Sí, exactamente. La responsable del Secut. Sí, me da mucho gusto que la recordemos así. Sí, porque en el momento en el que yo estaba pequeña, en mi pueblo de Crepúsculos Arrebolados, pues nada más veíamos el Canal 13, canal oficial. Y entonces, obviamente, las notas sobre pues, los presidentes, etcétera, pues predominaban con una narrativa pues muy así, muy favoritista de aquel régimen. E independientemente de eso, desafortunadamente la figura de la señora Carmen siempre estaba en una polémica, que si llevaba la filarmónica a la gira en Japón, que si se puso a tocar el piano cuando vieron al presidente de Francia, que si, entonces siempre había una polémica alrededor de ella. Y en el momento en el que yo era niña, pues no lo veía, pero sí me hacía mucho ruido. Ya después vine a comprender, hasta 2016, 18 que estuve en el PFC, pues que esta serie de mandatos patriarcales me hacían ruido desde entonces. O sea, sí, tal vez era una persona que llamaba la atención, tenía una personalidad arrolladora, etc. Sin embargo, siempre fue juzgada por eso. Y sus obras, como haber estado al frente de Fonapaz, que fue quienes crearon el Secut, o haber estado directamente en la creación del DIF, y algunas otras obras, pues no se ven. Incluso si uno googlea, pues hay pocas notas periodísticas ahorita en la red respecto a las ideas y obras que ella tuvo. Se dice que ella ya tenía su matrimonio, pues ya iba como a finalizar, pero fue cuando seleccionaron al señor como futuro presidente, y entonces el señor le dice, no, es que no, o sea, momento, pausa, no puedo llegar, tengo que tener esposa, y pues, ajá, ellos hicieron una especie como de contrato, entonces, ajá, bueno, no una especie, ajá. Formalizaron el contrato. Ajá, el segundo contrato, sí. Entonces, pues atravesada por todos estos mandatos del segundo contrato, pues sí, seguramente ella tenía algunas necesidades emocionales evidentes y pues sí llamaba mucho la atención. Las pocas fotos que encontré de ella en su momento son así, ¿no? Ella al centro, ella con un foco de atención predominante, ¿no? Y pues bueno, muy interesante. Su vida siempre, pues ajá, en escándalos y controversias, había el segundo contrato matrimonial, también era como motivo como de burla. No, es que ella siempre quiere tocar el piano, es que ¿cómo se le ocurre tocar el piano? Pues es que ella era pianista, en realidad. O sea, antes de ser la esposa del presidente, ella pues era pianista. Entonces ella traía ya una formación artística, pero esta cuestión de, pues de esta serie de preconcepciones que ella tenía que cumplir, la juzgaron y la juzgan hasta el día de hoy. Si ustedes googlean Carmen Romano de López Portillo, la foto que va a salir es la de Sacha Montenegro. O sea, la segunda esposa del presidente, ¿no? Quien también ha sido pues atravesada por cosas que no debió hacer, o las que sí debió hacer, o juicios, o etcétera, ¿no? Entonces,
Yo crecí viéndola a ella en las noticias, mañana, tarde y noche. Sí, y luego, bueno, súmenle que pues la crisis de López Portillo también ahí me tocó sufrirla. Entonces, bueno, ese matrimonio marcó mi vida, la verdad. Bueno, lo que ya les comentaba, y este aparato de propaganda y la imposibilidad de alegar contra él o de luchar contra él en aquellos tiempos en donde no existían esta gran red tecnológica de la que disponemos ahora, pues era mucho más complicado cambiar la percepción pública, ¿no? Anoté que también su legado maternal, porque su hija, que es el mejor ejemplo de la obra que ella hizo, pues su hija ha sido rectora del claustro de Sor Juana, es activista, bueno, tiene un gran trabajo, ¿no? Entonces igual, si googlean, o ven a Sacha Montenegro o van a ver a su hija, que se llama Carmen López Portillo Romano, o Carmen López Romano, en algunas partes la ponen así. Y bueno, a partir de ella, como Imelda Marcos o como otras primeras damas famosas, pues hay una preconcepción de qué hacen las mujeres en el gobierno. Al mismo tiempo, en México ya se habían venido dando muchas reformas legales, y a partir de 2006 se empieza como a gestar todo para que los partidos políticos obligatoriamente postularan a la mitad de sus candidaturas como mujeres, ¿no? Y eso lo vimos ya en el 2018, que fue la primera elección donde los partidos tenían que cumplir con esa cuota de género. Entonces, ahí yo empecé a pensar si, bueno, a todas las mujeres que resultaran electas las iba a cruzar este tipo de mandatos como los cruzaron a ella. Esa es la pregunta y de eso se trata el proyecto, exactamente. Entonces, bueno, lo que hice fue salir a fotografiar los mítines. ¿Por qué los mítines y por qué no voy al trabajo de las funcionarias? Bueno, los mítines me interesan porque es el momento así de la emoción. Es el momento donde hay que ponerse la ropa, el cabello, el chaleco guinda o lo que sea necesario, el tenis fosfo para conectar, ¿no? Es el momento donde se puede decir que las candidatas o candidatos están en una vulnerabilidad, ¿no? Fotografiados, pero es el momento más importante, porque ninguno de sus discursos se va a reproducir tanto como las campañas. Bueno, últimamente estamos como en mucha controversia política, ¿verdad? Entonces podemos decir que estamos como en una excepción, pero sí las campañas sientan un precedente de cómo va a ser la persona como gobernante. Entonces por eso me fui a los mítines. Ay, cuántas cosas han pasado en los mítines. Y me tocó cubrir la elección de 2018, la de 19, la de 21 y la de 24. Entonces, ha sido muy divertido, ha sido un gran camino, pero empezando a retratar a las candidatas, pues me di cuenta de que hay muchas otras mujeres atrás de todo ese escenario, y me di cuenta de que pues una cosa es lo que sucede en las campañas, una cosa es los contingentes de apoyo. Hay gente que verdaderamente está comprometida con la causa política. Esta señora es el mejor ejemplo. Era un mitin multitudinario de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en el Trompo. Venía Ricardo Anaya, la señora me persiguió. Me persiguió, por favor, para que le tomara una foto, porque ella estaba totalmente caracterizada con los colores del partido, pero estaba feliz, estaba muy contenta de estar participando ahí, y entonces no le pregunté su nombre porque estábamos en medio de una locura, el candidato acababa de llegar, y entonces, bueno, la foto que más amo, no tengo el nombre de la persona, si alguien la llega a conocer. Por favor, quiero saber su nombre. Y bueno, era gente que traían de San Quintín en camiones. Espero algún día poder dar con ella, ¿no? ¿Te dejan entrar? ¿A mí?
No, Tú no. vas como público. Yo voy como público. A veces trato de alinearme donde está la prensa, pero como los de la prensa, pues no soy prensa, entonces pues ¿hasta qué? Entonces generalmente trato de alinearme ahí y luego ya me empiezo a mover adentro del meeting, ¿no? Pero sí, en momentos donde todavía funcionaba más el Estado Mayor, que fue en la campaña del 2018, era así súper difícil llegar a las posiciones adelante. En la del 2021, que fue ya Marina del Pilar, pues bueno, ya terminas ahí haciéndote amigo de los guardias y pues ya te conocen y ya hay un poco más ahí, ¿no? Pero pues tampoco, en la de 2019 trabajé con un medio de comunicación y entonces ya pude entrar un poquito más. Pero tampoco es mi interés llevar el gafete. O sea, es mi interés como ciudadana. Ok, si yo voy a un meeting, ¿qué estoy viendo? ¿No? Entonces, desde ahí se trata de hacer las fotos. Y bueno, los primeros productos de este proyecto, que insisto, al mismo tiempo estoy haciendo el otro proyecto mientras envejezco, fueron una especie como de fanzines porque, pues bueno, en ese momento esa salida como que era algo nuevo, algo que se tenía que difundir. Por eso hice estas 3 ediciones. Por ahí estuvieron en la Expo de 16, en el Secut, se fueron al Centro de la Imagen, estuvieron en The Front, con muy buena recepción. O sea, es una pieza interactiva, la gente la ve, pero están sin grapa, entonces puedes cambiar las fotos y darle otro sentido de diálogo a cada foto. Rápidamente les comparto un poco de mi mapa mental muy reducido, donde obviamente pues estamos hablando de posiciones de poder en un sistema y donde se tienen que cubrir cuotas, pero pues sin embargo la aprobación, las campañas, la propaganda, cuál es la narrativa o cuál es la mercadotecnia del partido, pues permean todo lo que vaya a suceder, ¿no? Y al final, pues es el control, lo que se busca. Sí, sí tiene una imagen que corresponda a los cánones estéticos la candidata, pues va a ser la correspondencia con la representación de la mujer, pero si no, pues vemos casos como los que ya se han hecho virales de candidatas de repente que traen una ropa muy ajustada y son juzgadas por eso, o de candidatas que tienen intervenciones estéticas y también son juzgadas por eso, o candidatas que son mayores de edad y también son juzgadas por eso. Entonces, pues todos los mandatos se siguen imponiendo. En 2024 y después de un largo peregrinar del proyecto, pues bueno, tuve la fortuna de tener el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, pero es importante decir que, pues sí, la política es un tema muy devaluado en nuestro país y a todos nos causa un poco de pereza y angustia. Ay, el micrófono, perdón. Es un tema complicado aquí en México y no tenemos una formación de involucrarnos en él. Entonces, pues, ustedes díganme el concurso, cualquier concurso en México, y yo les diré, sí, ya lo postulé y no quedó. Lo he puesto en todas partes, pero después de una revisión en el Festival de San Diego, en el Medium Festival, ahí que me tocó ser seleccionada, los revisores, que generalmente pues son curadores de museos o de galerías o personas de revistas especializadas, así. Ese fue un gran empuje y lo agradezco mucho porque es que lo tienes que seguir, no te rindas, no importa que no quede nada, lo tienes que seguir porque nadie está documentando esta historia de mujeres en la política y estos contrapesos de poder. Entonces, pues seguí. Seguí y bueno, afortunadamente tuve este apoyo. El proyecto terminará en una maqueta de libro, en algunos materiales para exhibición y en unas otras publicaciones un poco similares a los fanzines que ustedes vieron, pero ya más como objetos un poco más abstractos o de arte contemporáneo.
voy a finalizar con esta foto antes de darles un paseíto nada más por mi sitio web. Y esta foto yo no pensé que la fuera a tomar, pero suma una contradicción en la que me encuentro en este proyecto. Esta foto la tomé en el meeting de la presidenta en el 24, que igual fue en el trompo. Al fondo ustedes pueden ver unas banderas de Morena, eran unas banderas como de 2 metros de altura, súper altas y pesadas, que hacían como una valla, ¿no? Que finalmente la intención era pues como decoración, ¿no? En el trompo. Pero fue un evento donde se juntaron intereses de muchos lados. Y cuando la presidenta llegó a dar su discurso, ya no había gente, ya se habían ido. Entonces, ¿por qué? Pues porque había como ciertas opiniones con la gente que mueve a la gente aquí en el estado. Para no hacerles el cuento más largo, ya se había ido la gente. Y los que estábamos ahí, o éramos fotógrafos o periodistas, o un grupo de padres y madres de personas desaparecidas. Entonces, lo que sucedió, aunque no había gente en el trompo, fue que ellos tuvieron acceso a las primeras bancas, a las primeras filas del evento. Y para que la presidenta no tuviera un desagrado, los organizadores del evento mandaron a los de las banderas enfrente de nosotros. Entonces, las personas con una gran desesperación, angustia y tratando de que la presidenta los viera, pues se empezaron a caldear los ánimos ahí. Y la única que quedó junto a ellos fui yo. Entonces era como de, tómenos fotos, nos tiene que ver, tómenos fotos usted y sáquenos. Y yo, señor, yo no soy de ningún medio de comunicación, como le explico. Pero en ese momento yo fui como la esperanza de ellos de que la presidenta los iba a ver. Pues traté como de moverme con algunos amigos ahí de medios, pero pues obviamente las narrativas ya están bastante dichas, ¿no? Las fotos no salieron en ningún medio de comunicación, pero yo confío que esta cara de desesperación y estas fotografías de estas personas desaparecidas e incluso estos rostros que también tienen incertidumbre, pues que son personas que están ahí por motivos muy particulares y justificados. Yo confío que esas fotos pues se van a ver en algún momento con este proyecto. Fue un momento difícil, pero bueno, no sé, por algo estoy tenemos mucho que hacer. Sí, a ustedes, muchas gracias.